Bueno, estamos aprendiendo cómo leer poesía bíblica, que es un 30% de la Biblia. Sí, la poesía es una manera de escribir que no solo comunica información, nos invita a experimentar las ideas con nuestra imaginación, usando imágenes creativas o lo que llamaríamos lenguaje metafórico. Entonces, hablemos acerca de las imágenes y metáforas en la poesía bíblica. Entonces, algunas cosas en la vida son fáciles de entender porque son experiencias físicas y tangibles, como tener frío. Sí, tener frío no es divertido. Pero otras experiencias no son tan concretas, como cuando no le gustas a alguien. Eso tampoco es divertido. Entonces, son dos cosas muy distintas, pero nota cómo tu mente las ha conectado sin que te des cuenta. Cuando dices cosas como ella me aplicó la ley del hielo o no seas tan frío. También puedes voltearlo y pensar en el afecto como si fuera calor. Le dio una bienvenida calurosa o es una persona cálida. Exactamente. Entonces tomamos un concepto básico como el calor y lo relacionamos con un concepto como el afecto. Esto nos da una manera más imaginativa para hablar sobre nuestras experiencias. Estamos pensando en metáforas. Sí, ellas nos proveen un marco de referencia sobre cómo nuestras mentes entienden el mundo. Las metáforas gobiernan nuestro pensamiento y nuestro lenguaje. Y como justo ahí, las metáforas gobiernan. Eso es una metáfora en sí misma, el decir que las ideas son gobernantes. O piensa en una metáfora relacionada, por ejemplo, que las ideas que chocan entre sí están en guerra. Sí, en un debate debo defender mi posición y proveer respaldo para poder ganar el argumento. Así que puedes ver que las metáforas no son solo una manera elegante de escribir, están por todas partes en nuestro idioma. Y las metáforas que usamos moldean nuestra imaginación y nuestro comportamiento. Así que no sorprende que los poetas bíblicos constantemente usen imágenes metafóricas. Ahora, algunas metáforas en la Biblia son fáciles de entender, como que la luz es buena y la oscuridad es mala. Pero recuerda, los poetas bíblicos vivieron en una cultura antigua, lo que significa que algunas de sus metáforas podrían parecernos extrañas. ¿Cómo cuáles? Ok, imagínate aguas caóticas, como un mar profundo y tormentoso. Entendí. Ahora, piensa en alguna vez en que estuviste en peligro y luego relaciona una cosa con otra. El peligro es como aguas caóticas. Exacto. Y los autores bíblicos lo llevan aún más allá. Ellos también hablan de las personas peligrosas como aguas tormentosas, como en el Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. He llegado a lo profundo de las aguas, más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Oh, los enemigos son olas peligrosas. Sí, y también las naciones enemigas, como en Isaías 17. ¡Ay de las naciones que braman como el bramido de los mares! O como el Salmo 89. Tú dominas la soberbia del mar, esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Entonces, esta es una metáfora básica para el peligro y el caos en nuestro mundo, pero Dios tiene poder sobre las aguas caóticas. Sí, y esta imagen fundamental es tan importante que se nos presenta en la primera página de la Biblia. Oh, es cierto. El mundo desordenado de Génesis 1:2 es un océano oscuro y caótico al que Dios le pone orden. Exactamente. La imagen comienza aquí y se desarrolla a lo largo de toda la Biblia, y así también su opuesto. Si el agua caótica es una imagen fundamental del peligro, piensa en lo que representaría la tierra seca. La tierra seca sería protección, seguridad, estabilidad. Exactamente. Algunos de los deseos humanos más básicos. Y eso es lo que Dios está proveyendo cuando la tierra seca aparece en las primeras páginas de Génesis. Y también es aquí donde Dios planta el jardín del Edén. Y no es cualquier jardín. Se describe con imágenes de un templo antiguo, muy por encima de aquellas aguas peligrosas. Y de este jardín-templo fluye un río que riega todas las cosas. Entonces, el ideal humano es estar con Dios en un jardín, templo, montaña. Sí, esta imagen permea la poesía bíblica, como cuando David celebra la presencia de Dios en el templo en el Salmo 65. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Ahora mira, ya que el templo estaba asociado con estar cerca de la presencia de Dios, esta estructura alta de roca podía convertirse en una metáfora para Dios mismo, como en el Salmo 18. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador.
Esa es la imagen que Jesús evoca cuando dice que escucharlo es como construir tu casa sobre la roca. Exactamente. Así que nota cómo estas ricas metáforas en la poesía bíblica están basadas en imágenes de narrativas bíblicas previas. Así es como funcionan las metáforas en la Biblia. Necesitas las narrativas para entender las imágenes poéticas, y las imágenes poéticas revelan significados más profundos en esas narrativas. Genial. Ahora, la más grande colección de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Y de cómo aprender a leer el libro de Salmos es lo que hablaremos después. ¿Cómo les va? Saludos para usted que nos sintoniza en nuestro canal de YouTube Aula Bíblica. Bien, estamos estudiando hermenéutica y es la lección número 9. De tal forma que prepárese para poder estudiar. Bien, tenemos la clasificación de las figuras literarias, ¿verdad? Este gráfico es muy valioso para que usted lo pueda copiar, lo pueda repasar de una forma muy tranquila. ¿Qué son las figuras literarias? Bien, las figuras literarias son una forma de expresar una idea mediante un lenguaje no literal, sino figurado. Una forma, una manera, entonces, de expresar una idea a través de un lenguaje no literal, sino figurativamente. Aquí les muestro 4 clases de figuras literarias. Vamos a considerar 4. En la siguiente lección vamos a estudiar 2 últimas clases de esas figuras. Bien, tenemos en primer término la figura de comparación. Dentro de esta figura encontramos el símil y la metáfora, ¿correcto? El símil, ¿qué es un símil? Lleva la conjunción, por ejemplo, semejante, como, y para ello quiero que abra su Biblia en Jeremías. Vamos a ejemplificar, hay una serie de textos bíblicos que ahí usted lo puede apuntar y lo puede repasar y estudiar. Jeremías capítulo 23, vamos a leer el versículo 29. Bien, ¿no es mi palabra como fuego?, pregunta el profeta mayor Jeremías. Dice Jehová, ¿y como martillo que quebranta la piedra? Tenemos ahí un símil, porque aparece la conjunción como. ¿No es mi palabra semejante o parecida o como fuego? ¿Verdad? Y además, como martillo que quebranta la piedra. Usted puede subrayar ahí con su bolígrafo o un plumón la conjunción como, ¿verdad?, que aparece en este versículo. También vamos a leer en Job 30, versículo 19. Job capítulo 30, en el versículo 19. Él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Está hablando ahí Job, quien se lamentó de la tribulación que estaba siendo sometido. Dice, y soy semejante. Ahí subraya la conjunción, semejante. Esto habla ciertamente de un símil. También tiene ahí las referencias en el Salmo 42.1, donde el rey David dice, como el siervo. La conjunción como el siervo brama por las aguas, así mi alma tiene sed de ti, ¿verdad? También puede apuntar Lucas 18:17, Éxodo capítulo 24, versículo 10. Bien, en segundo término tenemos la metáfora. La metáfora se usa, consiste en que se usa o se emplea una palabra en lugar de otra. No tiene conjunción como el símil, es distinto, pero es algo parecido, la metáfora. Vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 71. Busquemos Salmos 71, versículo 3.
Salmos 71, versículo 3. Sé para mí una roca de refugio. Ahí está. A donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. No está diciendo ahí el salmista que eres como o semejante, ¿cierto? Está hablando de Dios como una roca de refugio, sino él afirma: sé para mí una roca de refugio. No está la conjunción como, sino la metáfora, ¿cierto? El hecho de que él emplea una palabra que reemplaza a la otra, refugio o roca de refugio, y luego dice mi roca y mi fortaleza. También podemos leer, por ejemplo, en Juan 6:35, ahí tiene usted la pizarra, la cita bíblica. Juan capítulo 10, versículo 9, apúntelo. Juan 14:6, bien conocido, cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Mateo 5:14. Tenemos, en segundo lugar, otra clase de figura literaria, de dicción. Una figura de dicción. Tenemos dos clases o dos tipos. Uno, hipérbole, y un pleonasmo. ¿Qué es la hipérbole? Es una exageración o exceso para impresionar. Una exageración, la hipérbole. Y para ello busquemos, por ejemplo, lo que nos dice Deuteronomio capítulo 1. Vamos a Deuteronomio capítulo 1, en el versículo 28. Deuteronomio 1:28. Leemos: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Está exagerando, ¿cierto? Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Este fue el enfoque, la óptica de los espías que estaban amedrentados, y ellos consideraban que el pueblo era mayor y más alto que ellos. Pero ellos pronunciaron una hipérbole. También vamos a buscar, por ejemplo, Mateo 7:3. Mateo capítulo 7. Busquemos en el versículo 3. Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Dice Jesús, pregunta. Está hablando de, indudablemente, una hipérbole, una exageración, un exceso en este lenguaje. Luego tenemos el pleonasmo que emplea la redundancia dando énfasis al concepto. Emplea la redundancia, enfatiza. Por ejemplo, vamos a leer el Salmo 66, versículo 14. Nótese lo que nos dice ahí el Salmo 66 en el versículo 14. Que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Nótese bien cómo el salmista está dando una redundancia a sus palabras. ¿Por qué? Porque él reitera esta hilación del pensamiento. Pronunciaron mis labios, luego, y habló mi boca. Está ahí relacionando, y se produce hoy un pleonasmo, una redundancia en este lenguaje, una figura literaria, ciertamente. También puede usted copiar 1 Juan 1:1. Luego tenemos, en tercer lugar, la figura de relación. Figura de relación. Y hay dos tipos: sinécdoque y metonimia. La sinécdoque es cuando la parte se pone por el todo o el todo por la parte. Interesante. Y para ello quiero que busquemos en Isaías capítulo 1, versículo 22. Isaías 1:22. ¿Lo tiene? Dice: tu plata se ha convertido en escobias, tu vino está mezclado con agua. Tu plata está hablando del dinero, y
vino habla de provisión. Eso es la sinécdoque, donde se expresa que se suplanta, mejor dicho, la palabra, ¿no? Plata es un término genérico que envuelve dinero, ¿cierto? También en Mateo capítulo 6, busquemos Mateo capítulo 6, versículo 11. Mateo 6, 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Quién lo dijo? Jesús, como parte de su oración del Padre Nuestro, esta oración modelo. El pan nuestro de cada día. Está hablando de la provisión material, ¿cierto? El sustento diario. Esa es una sinécdoque. También puede apuntar ahí Génesis 6:12, Marcos 7:10. La metonimia designa una cosa con el nombre de otra relacionada con ella. La metonimia, a diferencia de la sinécdoque, designa una cosa con el nombre de otra. Por ejemplo, vamos a leer Job capítulo 15, Job 15, versículo 10. Busquemos. Job 15, 10. Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros. Cabezas canas. Aquí se habla de vejez. Las canas designa pues la vejez, ¿cierto? Luego tenemos, busquemos Lucas 16. Vamos a Lucas o Génesis capítulo 25. A ver, vamos al Antiguo Testamento. Génesis capítulo 25, en el versículo 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Aquí está hablando de Jacob y de Esaú. 2 naciones, 2 pueblos. Bien. Y en cuarto lugar tenemos otra figura de índole personal. Y hay 2 tipos. La personificación, o también llamado la prosopopeya, y el apóstrofe. ¿Qué es la personificación? Es atribuir características o acciones propias de personas a cosas. Para muestra un botón, usted puede leer ahí el Salmo 35:10, por ejemplo. Salmos, para no extendernos, Salmos 35, versículo 10. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú? Mis huesos. Está hablando de atribuir características como si fuera una persona a los huesos, que es un objeto pues inanimado, ¿cierto? También podemos leer en el Salmo 114. Vamos al Salmo 114. Vamos a revisar el Salmo 114 y vamos a leer los versículos 3 y 4. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros. Los collados como corderitos. Mire, cómo estos versículos ejemplifican de la mejor forma lo que es esta figura literaria de índole personal, que es la prosopopeya o la personificación, ¿verdad? También usted puede copiar 1 Corintios 12, 15 al 16, Isaías 55, 12, Habacuc 3, 10. El apóstrofe. El apóstrofe es la interrupción del discurso para dirigirse a otra persona o cosa personificada. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 15, en el versículo 55, habla de un apóstrofe. Primero emplea esta figura literaria. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Está personificando la muerte como un aguijón. ¿Dónde oh sepulcro, tu victoria? Un apóstrofe, ¿cierto? Está personificando, reitero, a la muerte. Bien, ahora sí, vamos a estar preparados este otro esquema. Bien, aquí lo tiene usted.
La naturaleza corpórea, espiritual, divina. ¿Recuerda usted la tarea? A ver, ¿cuánto hicieron la tarea? La pregunta era, ¿Dios es espíritu o tiene corporidad? ¿Qué cree usted? Bien, veamos. Dios. El tetragramatón hebreo, la palabra tetra es 4 y grama, letra. El tetragramatón, entonces, son las 4 letras o consonantes del nombre de Dios. Tenemos aquí el original hebreo y la transliteración. YHWH. ¿Cierto? La palabra Dios en el hebreo es El o Elohim. Aparece en Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Dios es Elohim. Significa dioses. Es un plural majestático. Y el poderoso fuerte. En el griego es la palabra Theos. En el griego, que tenemos el significado, como se escribió, y la transliteración. Y aparece en Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Theos, Dios. Dios es espíritu. Entender a Dios desde un concepto humano, evidentemente, resulta muy complicado. Dios es excelso y Él sobrepasa nuestra comprensión, nuestro entendimiento de su naturaleza. Pero la Biblia nos proporciona la revelación de Dios. Amén. Dios es un ser espiritual, en primer término. Jesús dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu, es un ser espiritual, cuando estuvo hablando con la mujer samaritana, ¿lo recuerda usted? Pero Dios también tiene un cuerpo celestial. Y esto lo podemos entender cuando leemos 1 Corintios 15, 44, 49, donde Pablo se explaya en cuanto al tema de la resurrección. Y por ejemplo, vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, bien, en el versículo 44. Leemos, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Nótese bien. Vamos a leer el versículo 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hay cuerpos celestiales. Los ángeles tienen cuerpos evidentemente celestiales. Jesús, en su resurrección, Él está a la diestra del Padre, tiene un cuerpo glorificado, incorruptible, celestial. Bien. Luego, Dios tiene un trono, por supuesto. Isaías 6:1, cuando el profeta mayor vislumbra de forma sublime la gloria, el esplendor del Señor. Vamos a leerlo. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías tuvo una visión portentosa y vio al Señor sentado en su trono. También usted puede leer Apocalipsis 4, versículo 2, 3, Daniel 7, 9, 10, Primera de Reyes 22, 19. ¿Cierto? Y finalmente, ¿qué dijo Jesús en Mateo 5, 8? Mateo 5, 8. Leamos. Bienaventurados, inmensamente felices, dichosos, los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué cosa? Verán a Dios. Los de limpio corazón lo van a ver. Veremos a Dios. La pregunta está para usted. Por supuesto, usted puede tener su propia línea de interpretación, su propia línea hermenéutica, la naturaleza corpórea, espiritual, divina. Bendiciones y hasta la próxima. El tema que veremos hoy es las figuras literarias. Hoy vamos a comenzar una serie de videos en los cuales vamos a abordar todas y cada una de las figuras literarias que existen en nuestro idioma español. Por lo cual te invito a que, si no has visto todos esos videos, vayas a la descripción y des un clic para verlos. Y que además te suscribas a mi canal, me ayudarías muchísimo ya que traigo contenido educativo a diario.
Pues bien, podemos decir que las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras. ¿Por qué son formas no convencionales de emplear las palabras? Porque las figuras literarias lo que buscan es darle cierto dinamismo, adornar ese lenguaje literario. ¿Para qué? Pues para poder conseguir cierto efecto en el lector, ya sea de sorpresa, emoción o incluso poderlo persuadir. Esta es la definición en general de lo que es una figura literaria. Las figuras literarias lo que buscan es dotar de expresividad, vivacidad o belleza al lenguaje. A través de ellas nosotros podemos darle ese enfoque a lo que nosotros estamos escribiendo para que tenga cierto efecto en el lector, en la persona que está leyendo eso. Entonces, hoy vamos a abordar 3 figuras literarias en este video, que son la metáfora, el símil y la hipérbole. En próximos videos estaremos abordando todas y cada una de esas figuras literarias que no abordemos en este. Vamos a centrarnos en la primera de estas figuras literarias, la metáfora. Podemos decir que la metáfora es una relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Veamos el ejemplo para que nos quede más claro esta definición. Aquí en el primer ejemplo, tus ojos son verde selva. Vemos que se está empleando una metáfora. ¿Por qué? Porque para indicar que el color de los ojos de esa persona se asemeja al color de la selva. Por eso, para indicar eso, es que nosotros podemos utilizar las metáforas, como en este ejemplo, tus ojos son verde selva. Aquí estamos estableciendo esa analogía, ¿no? Esa relación o semejanza entre los ojos y el color de la selva, ¿cierto? Que, como sabemos, es verde. Ahí radica la esencia de la metáfora, una analogía o semejanza entre dos ideas o imágenes también. Entonces, veamos otros ejemplos para que nos quede más claro esto. Las perlas de tu boca. Al nosotros escuchar esta palabra, de una vez sabemos que es una metáfora porque está aludiendo a los dientes de la boca, ¿cierto? No se dice de forma directa los dientes de la boca, sino que de una forma más elegante estamos aludiendo a los dientes de la boca, pero con otras palabras, ¿cierto? Estableciendo una analogía, las perlas de tu boca. Al decir las perlas de tu boca, claramente estamos estableciendo una relación entre el color de nuestros dientes y el color de las perlas, ¿cierto? Por esa razón es que nosotros establecemos esa metáfora. Las luciérnagas celestes decoraban la noche. Evidentemente no estamos hablando de luciérnagas específicamente, ¿no? Sino que estamos estableciendo una analogía. Las luciérnagas celestes son las estrellas. No lo decimos de forma directa, sino que a través de otras palabras, de una forma más elegante y que despierta ciertas sensaciones en el lector, nosotros estamos hablando sobre las estrellas. Las luciérnagas celestes decoraban la noche. Estamos hablando de que las estrellas eran las que brillaban en aquella noche. Entonces vemos cómo hay una analogía. Hay una relación o semejanza entre dos ideas. El cielo estaba cubierto de blancos algodones. Aquí podemos ver cómo se establece la relación entre el algodón, su color, ¿cierto?, con las nubes. Aquí nos están hablando es de que el cielo estaba cubierto de nubes. Entonces vemos cómo hay una relación, ¿no? Una sutil analogía o comparación, ¿no?, entre dos ideas. Esta es la esencia de la metáfora. Ahora, la siguiente figura retórica que vamos a abordar es el símil. El símil es una comparación directa entre dos cosas. Como vemos aquí dice que es una comparación que consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos que viene introducida por un elemento relacional explícito. Es decir, el símil establece una relación directa de manera explícita, a diferencia de la metáfora en la cual hay una analogía, ¿no? Hay una semejanza, pero no se establece de forma directa, de forma explícita, sino que hay que deducirla. Por ejemplo, las perlas de tu boca está aludiendo a los dientes de tu boca. Hay que establecer esa relación, ¿no? Acá en el símil es una relación explícita, ¿no?, directa. Eres fría como el hielo. El hielo implica esa sensación térmica de frío, ¿no? Una cosa implica a la otra. Por lo tanto, esta relación que establece el símil es explícita. Al igual que se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa. Para establecer o identificar un símil, podemos ver que usualmente se usa como o cual, estas dos palabras.
En los ejemplos, Luis es tan esquivo como un gato, vemos cómo se establece una relación explícita, directa, ¿no? Estamos comparando cierta característica de un animal con una persona. Sus ojos son como dos luceros. Quiere decir que son ojos muy grandes, muy brillantes, ¿cierto? Al igual que en temblaba como gelatina. La gelatina tiene esa característica y es que tiembla muchísimo. Por lo tanto, podemos comparar esa característica o transferirla a una persona, estableciendo así un símil, una comparación directa entre dos características. La siguiente figura literaria sería la hipérbole. La hipérbole es una exageración de algo. Como vemos, la definición aquí nos dice que la hipérbole tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o característica de una cosa. Eso es la hipérbole, exagerar cierta característica de algo o de alguien. Como vemos aquí en el ejemplo, le pedí disculpas 1000 veces. Es una manera de explicar que se pidió disculpas de manera reiterada, pero no 1000 veces ni 1.000.000 de veces. Esto es una exageración, es decir, se aumenta la cantidad de veces para darle cierto énfasis, ¿no? Para darle cierta importancia o cierto peso. Te amo hasta el infinito y más allá. Expresa un amor sin fin, ¿cierto? Pero esto es una exageración, ya que en la realidad eso sería algo poco probable. Lloró ríos de lágrimas al partir. Se refiere a que la persona lloró muchísimo, pero no ríos de lágrimas, no de forma literal, ¿no? Sino que lo que se hace es aumentar, ¿no? Aumentar las cantidades o el aspecto del cual estamos hablando para darle cierto peso, ¿no? Para darle cierta trascendencia a ese mensaje que estamos expresando. Te lo he dicho 1.000.000 de veces. Quiere decir que han dicho esa cosa muchísimas veces. Me muero de amor por ti, que sufre mucho por el amor que siente hacia esa persona, ¿no? Con esa nariz tan grande le sacas un ojo a cualquiera. No de forma literal, ¿no? Sino que se está exagerando un poco esa característica física. Esto sería todo lo que tendríamos que abordar sobre la metáfora, el símil y la hipérbole. Una de las tantas figuras literarias que vamos a abordar en esta serie de videos que comenzamos hoy. Si no te quieres perder ninguno de estos, quiero que estés muy pendiente a mi canal y sobre todo que comentes, compartas este video con tus amigos y que te suscribas a mi canal. Traigo contenido educativo de mucha importancia para tu vida escolar. Así que nos vemos en los próximos videos. Hola amigos de YouTube, hoy veremos las figuras literarias, su clasificación, definiciones y ejemplos. Si deseas ver directamente una figura en particular, puedes ver el índice en la descripción del video. Las figuras literarias son recursos lingüísticos o de la palabra que los escritores utilizan para embellecer su obra y así brindar mayor expresividad al texto. Se clasifican en dos grupos, las de forma o dicción y las de significado o pensamiento. En las de dicción variamos la forma externa del lenguaje, es decir, la manera en que están distribuidas las palabras. En las figuras de pensamiento se modifica el significado de las palabras, ya que éstas designarán otra realidad. Existen más de 50 figuras literarias, hoy solo veremos las más importantes. Empecemos con este verso de Becker y veamos lo que sucede. El texto original no tenía un orden lógico como en la oración de abajo. Este cambio de orden se llama hipérbaton. En este caso vemos cómo dos versos se contraponen con este juego de palabras entre camino y paz. Este contraste en base a dos palabras se llama retruécano. La aliteración es la repetición de un sonido varias veces. Por ejemplo, tenemos estos versos donde se repite la S, en este caso para imitar el zumbido de una abeja. Llamamos anáfora a la repetición de una o más palabras al principio de una frase o verso. En estos versos podemos notar la repetición de la palabra mientras. En este otro caso observamos dos anáforas, una de la palabra temprano y otra de las palabras no perdono a.
Cuando encontremos un enlace que se repite varias veces en nuestros versos, estamos frente a un polisíndeton. En estos versos, Juan Ramón Jiménez hace uso de un polisíndeton con la conjunción y. El asíndeton es lo contrario al polisíndeton. En esta figura suprimimos los enlaces y en vez de estos utilizamos las comas. Pasemos a las figuras de significado. La hipérbole es la exageración de un hecho. En este verso de García Lorca se exagera el dolor. En el símil comparamos dos términos, utilizando las palabras como o parece. La personificación es simplemente tomar a los objetos como si se tratara de personas. En estos ejemplos nombramos a la luna como si se tratara de una persona triste, o los vientos con un carácter enfurecido. La oposición de dos ideas es llamada contraste o antítesis. Neruda opone en estos versos al amor y el olvido. En la metonimia reemplazamos una palabra por otra que tenga una relación de causa-efecto o parte-todo. En este ejemplo hemos reemplazado a una persona por el instrumento que lo caracteriza. En este otro ejemplo se ha reemplazado una obra por el nombre del autor. El epíteto es complementar un sustantivo con un adjetivo que usualmente es sobreentendido, como cuando decimos noche oscura, nieve blanca o cielo azul. También encontramos epítetos para caracterizar algo, como en el caso de la Ilíada, al nombrar a Aquiles como el de los pies ligeros. La metáfora es cuando una palabra se expresa por medio de otra con la que guarda cierta relación de semejanza. Tenemos dos formas de cómo se presentan las metáforas, mediante el reemplazo y mediante la comparación de palabras unidas por el verbo ser. En este primer ejemplo, reemplazamos la palabra dientes por perlas, ya que guardan cierta semejanza. En este otro caso, utilizamos el verbo ser para mostrar la semejanza de la vida con los ríos. Veamos estos dos otros ejemplos. En el verso de Apolinaire se reemplaza multitud por rebaños, y en el verso de Antonio Machado se utiliza el verbo ser por la semejanza entre el sol y un globo de fuego, que es una ficción. He ahí la riqueza de la metáfora. Una pregunta recurrente nace a raíz de las similitudes entre metáfora, símil y metonimia. La metáfora resalta relaciones de semejanza, reemplazando o utilizando el verbo ser. El símil también resalta semejanzas, pero utilizando la palabra como o parece. Y la metonimia sustituye, al igual que la metáfora, a una palabra, pero en este caso no por su relación de semejanza, sino atendiendo a otras relaciones como en este verso, donde se utiliza la relación parte-todo cuando reemplazamos con la palabra ojos, que es una parte, a toda una persona. Gracias por ver este video. Recuerda que el aprendizaje lo hace uno mismo. Si el video te ayudó, puedes darle like y suscribirte a este canal.
Las figuras literarias son formas no habituales de utilizar las palabras, pues con estas las palabras se visten de expresividad y belleza, dando mayor énfasis a las manifestaciones íntimas de quien lo dice o lo escribe. El objetivo siempre es el de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir a quien lo escucha o lo lee. El día de hoy estudiaremos a las figuras literarias más conocidas, así que ponte cómodo y presta atención. Comencemos por la metáfora. Esta figura es la sustitución de una palabra por otra, por la semejanza que existe entre ambas. Por ejemplo, en la expresión Enrique era un león en el campo de batalla. La valentía y fuerza de Enrique se le expresa utilizando el término león, quien tiene estas características. Continuamos con la figura literaria comparación o símil. Es la comparación que existe entre un objeto, hecho o cualidad con otros seres conocidos. Por ejemplo, en la expresión tienes el tacto tan suave como las hadas. Compara la suavidad del tacto con las hadas, pues estas representan la condescendencia y la bondad. Continuamos con la metonimia. Es el empleo de un término en reemplazo de otro, basándose en la dependencia. Por ejemplo, en la expresión la mejor pluma de la literatura universal es Cervantes. Lo común sería decir el mejor escritor o el mejor exponente, pero aquí lo expresa con la mejor pluma. La dependencia entre ambas expresiones son ineludibles. Ahora vamos con la hipérbole. Es la figura más utilizada en literatura y consiste en exagerar el verdadero sentido de las cosas. En la expresión tienes el corazón tan grande que no te cabe en el pecho. Lo normal sería decir que es generoso, pero para mayor agradecimiento se recurre a la exageración. Ahora toca hipérbaton. Esta figura consiste en alterar el orden lógico de las palabras en una oración. Por ejemplo, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Reajustamos el orden y las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Sigue la anáfora. Esta figura consiste en la repetición de una o más palabras al principio de cada verso en una estrofa. Por ejemplo, fuiste mi don y maldición, mi cura y enfermedad, mi pecado y salvación, mi muerte y resurrección, fuiste todo en mí. Existe una repetición del adjetivo posesivo mi. La alegoría es una metáfora continuada en la que cada una de las metáforas está en relación con la anterior y con las siguientes. Por ejemplo, la nave del corazón no virtuoso se estrellará contra las rocas del vicio. Ambas son metáforas. El epíteto consiste en emplear palabras innecesarias a pesar de que la expresión ya está sobreentendido, pero la utilizamos para dar mayor vida a lo expresado. En la expresión noche oscura del alma, el sustantivo noche ya comprende al adjetivo oscuro. Continuamos con la aliteración. Implica la creación de una repetición de sonidos similares en la frase. Básicamente es un trabalenguas. Por intentar desenredar el enredo que ayer enredé, hoy enredo el desenredo que desenredé ayer. Complicado. El retruécano es una de las elegancias más usadas en el lenguaje. Es la repetición de una segunda oración de lo que se dice anteriormente, pero en forma invertida. Por ejemplo, en este país no se lee porque no se escribe, o no se escribe porque no se lee. La figura sinécdoque consiste en usar un término por otro, basándose en la inclusión. Por ejemplo, quedó sola con 4 bocas que alimentar. Lo común sería decir con 4 hijos, pero se las cambia por 4 bocas para hacer referencia a la necesidad inminente. Execración. Esta figura consiste en desear un mal para uno mismo. Por ejemplo, infierno, abre tu boca y trágame.
Prosigue calambur. Esta figura es la repetición de dos o más palabras en agrupación diferente con cambios de significados. Por ejemplo, son los vizcondes unos condes viscos. Son expresiones que se repiten pero con significado diferente. Pleonasmo. Esta figura consiste en añadir palabras innecesarias para la comprensión del pensamiento, pero valiosos para la riqueza expresiva. Por ejemplo, yo mismo estuve presente. El yo también alberga al término mismo. La figura literaria elipsis consiste en suprimir elementos de la frase dándole brevedad, energía, rapidez y poder sugestivo. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Hermoso, ¿no? La conversión es la repetición de una palabra o frase al final del verso. Por ejemplo, tenía la valentía del que lleva una espada, tenía la cortesía del que lleva una flor, y entrando en los salones arrojaba la espada, y entrando en los combates arrojaba la flor. La concatenación es la repetición en serie. Comienza la frase o el verso con una palabra que precede. Por ejemplo, y así como suele decirse el gato al rato, el rato a la cuerda al palo, daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza al ventero, el ventero a la moza, y todos menudeaban con tanta prisa que no se daba punto de reposo. Polisíndeton. Esta consiste en la repetición de más conjunciones de las necesarias, dándole de este modo mayor efectividad y haciendo de la expresión más solemne. Por ejemplo, hay un palacio y un río y un lago y un puente viejo, y fuentes con musgo y hierba alta y silencio. Polípote. Esta figura consiste en usar la misma palabra en diferentes formas y accidentes gramaticales. Por ejemplo, no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. El verbo esperar y querer está en diferentes formas. La paradoja es una antítesis superada que junta ideas contrarias en un solo pensamiento. Por ejemplo, paredes altas no hacen palacio, arcas llenas no hacen a un rey. Asíndetón consiste en la omisión de conjunciones entre palabras para dar mayor dinamismo. Por ejemplo, vivo, respiro, siento, muero lento. Continuamos con la figura oxímoron. Esta consiste en la unión de dos términos de significado opuesto que, lejos de excluirse, se complementan para resaltar el mensaje que transmiten. Por ejemplo, es herida que duele y no se siente. El término duele es contraria a la expresión no se siente. La sinestesia es una figura que describe la experiencia sensorial en términos de otra. Por ejemplo, cuando se deja de fumar, el sentido del gusto se agudiza. Y por último llegamos a la figura literaria denominada onomatopeya. Esta consiste en imitar sonidos reales por medio del ritmo de las palabras. Toc, 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 tan, 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 sas, sas, sas. Bien, estas son algunas de las figuras literarias más usadas a las que el autor recurre para pintar su texto de elocuencia y particularidad. Si te gustó y crees que has aprendido algo, no olvides dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho para que puedas recibir más contenido como este. Será hasta un próximo video, amigos. Metáfora. La metáfora es un recurso literario que permite la descripción de algo mediante una semejanza por analogía. Suele utilizarse para darle más énfasis a una idea o a un sentimiento. El ámbito en donde más se explota esa cuestión es en la poesía, donde la metáfora agrega un componente estético y emotivo. ¿Cómo se compone una metáfora?
Los dos elementos básicos de la metáfora son el término real, aquel al que se está haciendo referencia en verdad, y el término imaginario, aquel a través del cual se hace referencia al primero. El fundamento entre estas dos entidades es la semejanza que se puede establecer. Por ejemplo, podríamos pensar en que la noche recién comienza, utilizando la siguiente y conocida metáfora. La noche está en pañales. El término pañales hace alusión a la infancia, por lo que podríamos descubrir que la oración esconde la siguiente asociación, que la noche recién comienza. Otro ejemplo podría ser: el tiempo es oro. El oro hace referencia a algo muy valioso, por lo que podemos deducir en esta metáfora que hace alusión a que el tiempo es muy valioso. Otros ejemplos de metáfora pueden ser: me rompió el corazón, siento mariposas en el estómago, es un sol cariñoso, el tiempo dirá, me partió el alma. Estoy loco por él, la profesora perdió un tornillo, habla hasta por los codos, cabello rizos de oro. Podés ampliar esta información o encontrar más ejemplos en ejemplos.com.